Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Apreciados hermanos, el Señor los bendiga. En este sexto día de novena de Navidad, los invitamos a que nos acompañen en la reflexión de la enseñanza, Pasos para una auténtica conversión al Señor. Primera parte. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, el propósito sincero de evangelizar y ser evangelizados, para hacer de nuestros hogares verdaderas familias formadoras de personas, educadoras en la fe y promotoras del desarrollo. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestras familias un estímulo, a fin de que viviendo como hermanos, busquemos más y más los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Compartimos hoy con ustedes este tema acerca de la conversión a Jesucristo y a su Evangelio para celebrar hoy Navidad. Qué bonito es que cada uno de nosotros tomemos conciencia de la necesidad que tenemos hoy de convertirnos al Señor para que verdaderamente así podamos decir estamos celebrando Navidad. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, verso 3 al 14, Juan Bautista convoca a todo el pueblo y lo invita a la conversión para preparar la venida del Mesías. Dice así el Evangelio: Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan decía a las muchedumbres que venían a él de todas partes para que las bautizara: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer? Él les contestaba: el que tenga 2 capas que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara y le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan: no cobren más de lo establecido. A su vez unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó: no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su sueldo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Señor nos está haciendo esta invitación a cada uno de nosotros y también debemos preguntarle a Él:
Señor, ¿qué debo hacer hoy para celebrar verdaderamente Navidad? Jesucristo quiere llegar a nuestra vida, a nuestra familia, quiere llegar a cada uno de nosotros, pero que no sea una Navidad más que llega. Y para muchos quizás Navidad es fiesta, Navidad es paseo, regocijos, y se nos olvida que el motivo y la alegría de nuestra Navidad es Jesús. Por eso debemos abrirle el corazón y mirar qué hay ahí que está impidiendo que verdaderamente Jesucristo nazca en nuestra vida. Por eso la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia nos propone 10 pasos para una auténtica conversión a Dios, para que verdaderamente celebremos Navidad. Y el primer paso que nos propone es la oración. El Santo Padre Juan Pablo II, en su carta a todos los sacerdotes de la Iglesia con ocasión del Jueves Santo, dijo las siguientes palabras en el año de 1979. Convertirse quiere decir orar en todo tiempo y no desfallecer. La oración es en cierta manera la primera y última condición de la conversión, del progreso espiritual y de la santidad. Démonos cuenta que sin oración nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, nuestra conversión quizás se estanca, porque a través de la oración podemos encontrarnos con Dios. Le hablamos a Él y también Él a cada uno de nosotros acerca de aquello que necesitamos dejar en nuestra vida. Por eso la conversión procede de Dios. En Hechos 11:18 dice que al oír esto se tranquilizaron y glorificaron a Dios diciendo: así pues también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Claro, y Jesucristo en el discurso del pan de vida en San Juan capítulo 6 verso 65 le decía allí a sus discípulos y a quienes les escuchaba: ¿no les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no le concede la gracia? Solo Dios es el que suscita en el corazón del ser humano esa necesidad de convertirnos para poder llegar a la salvación. Por eso los profetas del Antiguo Testamento entendieron que la conversión procede de la misericordia de Dios, de ahí sus súplicas. La oración de las 18 súplicas clama: Señor, vuélvenos a ti, queremos convertirnos, renueva nuestros días como antaño, alabado seas tú, Señor, que amas la conversión. Qué bonito es saber que Dios siempre quiere en nosotros ese cambio, ese volvernos a Él, pero de corazón. El salmista, dolido de su pecado, pide humildemente perdón a Dios. Dios puede salvarle, devolverle la vida, hacer que pueda ofrecer el verdadero sacrificio. En el Salmo 51, cuando este salmista nos lo expresa: un espíritu contrito que se ha dejado de pretensiones, es aquel que Dios recibe, es aquel que Dios acoge siempre. Por eso todos tenemos la necesidad de orar para pedirle al Señor la gracia de nuestra conversión, la conversión de los miembros de nuestra familia y la conversión a Dios de todos los pecadores. Claro que sí, necesitamos que demos nosotros el primer paso para que así también nuestra familia llegue a Dios, porque toda alma, decía San Juan Bosco, toda alma que se eleva, eleva consigo a las demás. Por lo tanto, toda alma que se abaja, abaja consigo a las demás. O sea, si en mi corazón hay esa necesidad y siento ese deseo de cambiar, seguramente que poco a poco cada uno de los miembros de nuestra familia también van sintiendo esa necesidad de llegar al Señor, de volverse a Dios. Eso sí es celebrar Navidad. Eso sí es dejar que verdaderamente Jesucristo no nazca ahí en una imagen en el pesebre, sino verdaderamente en nuestra familia, en nuestro corazón. Eso es dejar que Jesucristo verdaderamente llegue a cada uno de nosotros. San Simeón, hablando de la necesidad de la oración para la conversión de los hombres, nos dice lo siguiente: desde el punto de vista de Simeón, el hombre esclavo del pecado yace al borde del camino, paralizado mentalmente, siendo un horrible espectáculo para los que tienen ojos y lo ven, incapaz hasta de ir al médico por sí mismo.
Solo puede esperar que algún médico caritativo que aparezca en su camino sea un intermediario y amigo de Dios y que intervenga para reconciliarlo con Él. Simeón sostiene que el hombre por sí mismo no puede trabajar para conseguir su metanoia. Está totalmente desvalido. ¿Qué es esa metanoia? Es esa conversión radical de nuestra vida. Si por fortuna se encuentra con un amigo de Dios, debe confiar en Él y obedecerle sin reservas. Y si te pide que permanezca en quietud diciendo, siéntate aquí sin salir hasta que seas cubierto por el poder de lo alto, obedecerle sin tardanza, con esperanza firme y gozo insaciable, porque ese Maestro es sincero y no te engañará. Bajará sobre ti aún en esta vida el mismo poder del Santo Espíritu, invisible en la forma de fuego, pero lo percibirás en la forma de luz espiritual con tranquilidad y gozo. Entonces todo pensamiento o deseo compulsivo desaparecerá. Las pasiones del alma serán ahuyentadas. Toda enfermedad del cuerpo será curada. Los ojos de tu espíritu se aclararán y recibirán la promesa de las bienaventuranzas. Luego, como en un espejo, el alma ve hasta las más pequeñas faltas y se sumerge en las profundidades de la humildad, y al apreciar la magnificencia de su gloria, se llena de gozo y felicidad, y admirando esta maravilla que sobrepasa toda esperanza, las lágrimas vienen a sus ojos. De este modo un hombre es cambiado totalmente y llega a conocer a Dios como Él lo conoció en un principio. Qué bonita expresión nos muestra este santo. Qué bueno que en esta Navidad cada uno de nosotros sacáramos un momento en el silencio de nuestro corazón, de nuestra vida. Llegáramos allí ante la presencia de Jesús, como dice en Mateo 6:6. Cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Qué bonito entonces que cada uno de nosotros en esta época de Navidad saquemos un tiempo para encontrarnos con Jesús y decirle con sinceridad, Señor, yo quiero que verdaderamente tú nazcas en mi vida para así poder celebrar Navidad. Un segundo paso para nuestra conversión es reconocer que soy un hombre pecador. En la palabra de Dios nos recuerda que todos somos pecadores. Recordemos ese pasaje de San Juan capítulo 8, versos 3 y 7, allá cuando los fariseos, los maestros de la ley, llevaron ante Jesús a esta mujer pecadora pública, a la adúltera, para apedrearla, para condenarla, juzgándola, señalándola. ¿Y qué les dice Jesús? Aquel de ustedes que esté libre de pecado, lance la primera piedra. A veces nosotros los que somos más duros con los demás y condenamos a los demás, quizás somos los que más necesitamos convertirnos, porque con los ojos que vemos a los demás, así es como estamos quizás por dentro. Hoy el Señor nos recuerda que el único santo y justo es Él, como decía el ladrón allí de la derecha, crucificado con Jesús, le decía al otro, tú y yo estamos pagando lo que hemos hecho, o sea, somos pecadores, pero Él es justo. Cuando nosotros vamos a condenar a los demás, mirémonos quién soy yo antes de lanzar la piedra. ¿Quién soy yo antes de decirle al hermano, venga, mire su falta, mire su equivocación, mire su pecado? ¿Quién soy yo? Y seguramente que el Señor me dará la gracia de reconocer que también le he fallado y me dará la gracia también de buscar la reconciliación con Él. Jesucristo también nos habló de algunos que se creían justos, sin pecado, despreciaban a los demás y no querían convertirse al Señor. Estos eran los fariseos. En el Evangelio de San Lucas capítulo 18, verso 9 al 14, nos muestra la oración de un publicano, pero también la de un fariseo que fueron al templo. Y allí el fariseo sacaba sus cualidades, sacaba a relucir todo lo bueno que él era. Sí, claro, y era cierto que él tenía cosas muy buenas, como era dar el diezmo, como era ayunar,
como era ayudar a otras personas, pero quizás no se daba cuenta que había un pecado de orgullo y de soberbia en él, que no lo dejaba reconocer que también tenía sus fallas, que también tenía sus pecados. El orgullo muchas veces no nos deja reconocer lo que hay dentro de nosotros, por eso es más grave que cualquier otro pecado, la soberbia y el orgullo que no nos deja reconocer nuestro pecado. En cambio, dice el mismo Evangelio que había un publicano que decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un hombre pecador». Y nos dice la palabra de Dios que este último, el publicano, salió en paz y salió en gracia de Dios. Porque aquel que se enaltece, se enorgullece, será humillado, pero el que se humilla ante el Señor, reconoce su falta, será exalzado, será enaltecido, será perdonado. Por eso esta es la oración de un hombre pecador. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Ahí lo expresa en Lucas 18:13. Continuemos recorriendo estos pasos para que nuestra vida vaya teniendo un progreso en nuestra conversión día tras día. Yo me emociono cuando llega esta época de Navidad. ¿Por qué? Porque es la alegría más grande para mí como cristiano creyente, que Jesucristo es el motivo de nuestra Navidad y que verdaderamente recordar aquel momento glorioso cuando los ángeles anunciaron el nacimiento del Salvador llena el alma de gozo y de alegría de saber que tenemos en nuestra vida aquel que nos comprende, aquel que nos ayuda y nos quiere levantar. Así sea cada Navidad, así sea cuando queremos vivir con sinceridad y con amor este gran acontecimiento. El tercer paso, después de que he reconocido que soy pecador, pues desde luego que es el arrepentimiento de todos nuestros pecados. Dice en el libro del Apocalipsis capítulo 2, versos 4 al 5, «Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta pues de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de lugar tu candelero si no te arrepientes». No es una amenaza de Dios. Es que un padre que ama a su hijo lo aconseja, lo corrige para que no se vaya al abismo, porque no quiere que nada malo le pase. Yo como padre de familia no deseo nada malo para mi hijo, por más malo que sea. Si eso es nosotros que somos pecadores, no queremos que nada malo le pase a nuestros hijos, cuanto más ese papá que es amor, que dice en el Evangelio: amó tanto Dios al mundo, Evangelio de San Juan capítulo 3 verso 16, que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, no se condene, sino que tenga vida eterna. Por eso ese es el recuerdo que estamos viviendo en esta Navidad. El recordar que hay un Dios que nos ama y que nos da a su Hijo, que nació en un humilde pesebre por nuestra salvación. El Santo Padre Juan Pablo II ha hablado en su carta encíclica Dominum Edificantem sobre la necesidad del arrepentimiento para una verdadera conversión. Dice: bajo el influjo del Paráclito se realiza por lo tanto la conversión del corazón humano, que es condición indispensable para el perdón de los pecados. Sin una verdadera conversión, que implica una contrición interior, y sin un propósito sincero y firme de enmienda, los pecados quedan retenidos, como afirma Jesús y con él toda la tradición del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso el verdadero arrepentimiento nos lleva a la conversión para ser salvos. En un cuarto paso es el propósito de enmienda. Claro, porque si no hay una verdadera conversión, ¿cómo va a haber en el corazón ese cambio sincero? ¿Cómo va a haber en el corazón ese propósito sincero y firme de enmienda? El propósito de enmienda es una firme resolución de no volver a pecar. Por eso, ¿qué significa enmienda? Corrección de un defecto o error, rectificación perceptible de errores, satisfacción y pago del daño hecho, apartarnos de los malos actos, hacer el propósito de dejar de pecar.
Es la firme resolución de no volver a ofender a Dios. Es ese cambio de conducta en nuestra vida. Hoy el Señor nos dice: Hijo mío, pecaste, no lo vuelvas a hacer, e implora el perdón de tus faltas pasadas. En el quinto paso dice romper con el pecado, romper las cadenas del pecado para vivir la libertad de los hijos de Dios. Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado, nos dice en el Evangelio de San Juan capítulo 8, verso 34. Porque el pecado esclaviza, mata poco a poco como el alcohol, como la droga. Uno sigue allí en medio de aplausos y disfrutes sin darse cuenta del daño que hace a los suyos. Dios espera hoy que rompa con el vicio, con esa gula, con ese odio, con ese afán de riquezas, con esas pasiones pecaminosas de la carne, con ese orgullo, soberbia o autosuficiencia, y con la incredulidad que es la madre de todos los pecados. Porque el pecado narcotiza. No resulta fácil luchar contra la tentación, resulta muy fácil abrir poco a poco la puerta del pecado, pactar con el mal, rendirse a lo que pide la carne, al demonio, el mundo. Y en esta época sí que más. Por eso pecados de egoísmo y de pereza, pecados de avaricia y de lujuria, pecados de deslealtad y de injusticia. El corazón tiene tantas grietas, tantas debilidades, tantos deseos innobles. Vemos que el pecado, una vez aceptado plenamente, narcotiza como el alcohol, como la droga. En la lucidez muchos borrachos afirman querer salir del vicio, pero cuando han abierto la botella, cuando han tomado los primeros vasos, las razones pierden su fuerza. Los amigos no consiguen hacerse oír. El esposo, la esposa, los hijos y familiares dejan de ser importantes. Tener una caída es triste y doloroso, pero podemos levantarnos. En cambio, pactar con el pecado arruina el corazón y la conciencia, aprisiona con cadenas pesadas como el plomo, porque uno ve que pasan días, semanas y meses sin grandes desajustes, porque uno ve que sigue gozando de salud y de alegría, porque uno continúa en el puesto del trabajo entre los suyos sin que nadie perciba heridas profundas o deformaciones monstruosas. En realidad, de modo silencioso, pero no por ello menos grave, el pecado hecho parte de mi vida corroe y destruye. Así es la injusticia, a pesar del dinero que uno puede ganar fácilmente. Así es la mentira, aunque uno salga airoso ante el jefe de trabajo o los miembros de la familia. Así es la sensualidad, aunque uno diga sentirse feliz cuando cede al desenfreno de la carne y disfrute de goces del cuerpo aparentemente sano, abierto a los 1000 placeres de la vida. Por eso Dios espera hoy que rompa con ese vicio, con esa gula, con esa sed de odio, con ese afán de goces egoístas. Dios quiere que viva según el agua transparente y fresca que nos predicó su Hijo amado, que nos enseñó las bienaventuranzas benditas, que nos plasmó en mandamientos que orientan al bien y a la dicha eterna. Que el Señor nos bendiga y nos dé su gracia. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Gozos. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes el dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, llena nuestras almas de no tardes tanto. Oh luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, llena nuestras almas de no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Ven a nuestro mundo que sufre y anhela un mundo más justo, un mundo de hermanos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, llena nuestras almas de no tardes tanto. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Viva en los hogares aquí congregados el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, llena nuestras almas de no tardes tanto.
Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos, familia de Dios. Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. El cielo y la tierra, el hombre y su Dios, en tu amor de niño se integran los dos. Gloria al Dios del cielo y la paz a los hombres es tu buena nueva, nuestra salvación. Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Haz de nuestro hogar una gran familia, siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Tú eres nuestra vida, eres nuestro guía y eres el camino que nos lleva a Dios. Amándonos siempre te haremos presente mientras esperamos que vuelva, Señor. Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que canta tú. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que es la noche buena. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, te pedimos por todas nuestras familias. Haz que cada hogar sea fuente de fe, de amor, de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar. Que esta fiesta de Navidad que nos reúne alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos una también en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos dé la sencillez para reconocer en nuestros hermanos los pobres y necesitados la presencia de tu Hijo amado. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros. Amén. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que es la noche buena. Oración a San José. Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las veces del Padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los padres de nuestras familias a ser siempre en los hogares imágenes del Padre Celestial, a ejemplo tuyo, que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y a apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. San José, modelo de esposo y padres, intercede por nosotros. Amén. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, vamos, vamos a Belén. En Belén acaba Jesús de nacer. Vamos, pastorcitos, vamos a Belén. Oración al Niño Dios. Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros, es la presencia de tu amor en nuestras familias y en nuestras comunidades. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, porque tú, divino niño, eres nuestro hermano. Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh niño Jesús, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, ahí estás tú y ahí también es Navidad. Amén. Pentecostés, día de la iglesia,
Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios.